Hey, ¿qué tal mis pequeños? Soy Luis Casabranca de Crecan Fama Control y bueno, como quizás ya se dieron cuenta y si no se han dado cuenta y nada más vinieron desde la parte de álgebra, yo soy Davidson del canal Crecan Fama Control y les voy a ayudar a resolver la parte de matemáticas de algunas guías para el examen de admisión a nivel superior, tales como la UNAM o el IPN. La UAM no lo hago porque la UAM no ha cambiado su guía desde hace mucho tiempo y realmente ya resolví la guía de la UAM hace también bastante tiempo en mi canal y como no ha cambiado no tiene sentido volverla a hacer. Entonces, pues la guía de la UNAM y la guía del Poli sí cambian año con año, así que vamos a empezar a resolver el apartado de álgebra, claro que sí, como de que no. Generalmente yo nada más ayudo en la parte de matemáticas sin ningún problema, si es que puedo, claro está, y si es que tengo el tiempo, trato de ayudar lo mejor que pueda y lo más que pueda, pero no se preocupen. Como es el primer video del apartado de álgebra, me voy a hacer mi spam de siempre. Síganme si quieren en mis redes sociales, van a aparecer aquí en pantalla, Twitter, Instagram, TikTok. Sí, también tengo TikTok. Facebook, me da risa decir que tengo TikTok. Facebook, Twitch, donde hago directos absolutamente todos los días a partir de las 12 de la noche. Hago directos todos los días a partir de las 12 de la noche, todos los días, y pues nada, si quieren seguirme en alguna de estas redes sociales, está más que perfecto, más que suculento. Si no, pues no pasa absolutamente nada, no, es más, ni siquiera tienen que estar suscritos a este canal, no tengo ningún problema. Y bueno, ya ahora sí, para poder terminar mi spam, también tengo un curso de matemáticas que es de 100% matemáticas en línea, desde aritmética hasta probabilidad y estadística, se encuentra en esta página, va a aparecer en pantalla. Ahí está toda la información, absolutamente toda la información sobre el curso, contiene todos los temas, subtemas, ejemplos, ejercicios y tareas explicados desde cero, desde aritmética hasta probabilidad y estadística, es decir que este curso de matemáticas te puede servir para cualquier examen de admisión, ya sea IPN, UNAM, UAM, Exani, cualquier examen de admisión que contenga matemáticas. Aquí está el temario desde aritmética hasta probabilidad y estadística. De hecho, también si te quieres regularizar un poco en matemáticas y ya estás en nivel superior, te puede llegar a servir por lo menos en los 3 primeros semestres, te lo puedo decir. Pues nada, absolutamente todos los datos están en la página. Si tienes alguna duda al respecto, me puedes mandar mensaje en cualquiera de mis redes sociales. Insisto, no hay necesidad de seguirme ni nada por el estilo. Y bueno, ya dejando al lado este spam, vamos a empezar con la parte de álgebra en el problema número 1. Y me dice, relacionar cada concepto con su ejemplo, y pues me dan estos conceptos y estos ejemplos. A ver, personalmente hablando, a mí no me gustan mucho este tipo de ejercicios porque sinceramente pues no les veo como mucha complejidad ni nada por el estilo, pero sin embargo sí son importantes para pues más o menos ver las definiciones y ver de qué se trata cada uno de estos ejemplos. A ver, vamos a empezar con el concepto de factorizar. Recordemos que el concepto de factorizar es escribir una expresión en términos de sus factores, que al multiplicarse me dan la expresión original. Podemos darnos cuenta que aquí nosotros tenemos una ecuación, aquí tenemos una fracción, aquí tenemos un montón de multiplicaciones y aquí tenemos un menos 1 elevado al cubo. Podemos darnos cuenta sin ningún problema que la factorización es el inciso C. ¿Por qué? Porque recuerden que la factorización es escribir una expresión en términos de sus factores. Y recuerden que esto es un factor, esto es un factor y esto es un factor. Eso quiere decir que si yo multiplico absolutamente todo esto, voy a tener un resultado y ese resultado pues factorizado me da esto. Por lo tanto, el 1 se va a relacionar con el C. Perfecto. Empezamos el 1 con el C. Después nos vamos con leyes de los signos. A ver, quiero que observemos que justamente, realmente las leyes de los signos técnicamente se podrían aplicar en todos los ejemplos. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos esto mediante ley distributiva, 3x por x y 3x por menos 1, aquí aplicamos leyes de los signos, ¿sí o no? Pero bueno, creo que los ejemplos son un poco más burdos que eso. Así que podemos decir sin ningún problema que esto entraría como ley de los signos. Específicamente esto, yo lo metería en leyes de los exponentes, pero obviamente ya pues separado, yo lo podría meter como leyes de los signos, aunque de hecho también estos son factores, pero bueno,
se entiende o se sobreentiende el ejemplo. ¿Por qué? Porque recordemos que las leyes de los signos me dice que cuando signos están multiplicando y o dividiendo, pues vamos a decir que más por más es más por menos es menos por más es menos y menos por menos es más. Aquí podemos aplicar esa ley de los signos. Menos por menos es más por menos es menos y me da el menos 1. Por lo tanto, el 2 se va con el D. Perfecto, entonces decimos que el 2 es D. Después, simplificar la fracción. Recordemos que una fracción es una división entre dos cantidades o entre dos expresiones. No necesariamente tienen que ser números enteros o números decimales ni nada por el estilo. Pueden ser dos expresiones cualquiera e incluso puede ser una integral entre una derivada. No sé que suena loco, pero puede ser así. Y aquí justamente encontramos esta fracción, que es la única fracción entre todos los ejemplos. Dato curioso, esta fracción está mal resuelta, esa simplificación está mal, porque realmente nos da 2x cuadrada, pero bueno, qué chingados, ¿no? Simplemente nos piden relacionar y pues es lo que estamos haciendo. Esto me quedaría como 3b. Y por último, pues simplificar la ecuación. La única ecuación que tenemos es esta. Ahí está, fácil, rápido y suculento. Además de que es la que sobra, ¿no? Es la que sobra, pero aún así esto es una ecuación. Recordemos que una ecuación es aquella que tiene un símbolo de igualdad, pero esto también tiene un símbolo de igualdad. Sí, yo sé que esto también tiene un símbolo de igualdad. Sin embargo, la fracción es esta y este es el resultado de esto, mientras que esta sí está planteada como una ecuación desde el inicio. También esto es el resultado final. Entonces podemos decir que la ecuación es el A. Por lo tanto me quedaría como 4A. Y pues este sería entonces el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice el rayita es la propiedad que refiere que para todo número rayita, excepto rayita, siempre existe otro número tal que al multiplicar ambos el resultado es la unidad. Esa es la definición de un número recíproco o del inverso multiplicativo. Recordemos que el inverso multiplicativo o el recíproco es exactamente lo mismo. Entonces aquí me dice el inverso multiplicativo es la propiedad que refiere que para todo número real, excepto el 0, siempre existe otro número tal que al multiplicar ambos el resultado es la unidad. Recordemos que un número recíproco de otro no es otra cosa más que lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo un 4, el recíproco de 4 es un cuarto. Yo tengo 5, el recíproco de 5 es un quinto. Yo tengo x, el recíproco de x es 1 sobre x. Entonces, si yo multiplico, por ejemplo, 4 por su inverso multiplicativo o su recíproco, yo voy a tener lo siguiente. Una multiplicación de fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador. 4 por 1 serían 4, que va a estar dividiendo. A 1 por 4 es 4. Y esto va a ser igual a 1. Esto es justamente el inverso multiplicativo. El recíproco de un número que al multiplicarse me va a dar la unidad. Entonces, pues esto sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice relacionar cada conjunto con su ejemplo y me dan estos conjuntos y estos ejemplos. Realmente, si nosotros ya tenemos una pequeña noción sobre a qué conjunto pertenecen todos estos números, nosotros podríamos resolver este problema sin ninguna dificultad, ¿no? Porque simplemente es empezar a relacionar y ya está. Pero a mí no me gusta hacer eso nada más. Así que vamos a tratar de recordar un poco cuál es la clasificación de los números, pues para de esta manera pues darnos una mejor idea, ¿no? Así que vamos a recordar que dentro de los números reales, pues nosotros tenemos los números reales y los números reales se dividen en los números racionales e irracionales. Racionales, ahí está, racionales. Y los números irracionales, perfecto, irracionales, ahí estamos. Y los irracionales a su vez se dividen en los números enteros, y en los números fraccionarios, ahí está, ¿no? Fraccionarios. Y además los enteros se dividen en sus números naturales y en sus números no naturales, enteros negativos.
Y los fraccionarios pues también tienen sus decimales exactos, sus decimales periódicos puros y sus decimales periódicos mixtos, ¿no? Pero bueno, esa es la gran clasificación, pues en realidad, ¿no? Los reales se dividen en racionales y irracionales, los racionales se dividen en enteros y fraccionarios, y los enteros se dividen en naturales y no naturales enteros negativos. Así que vamos a recordar qué números pertenecen a cada uno de estas clasificaciones. Empezamos con los números reales que incluyen todo esto. Los números irracionales son aquellos que son los decimales no periódicos. Decimales no periódicos. Por ejemplo, la raíz de 2, el número pi también, por ejemplo, porque son decimales no periódicos. Entonces, esos son realmente los números irracionales. Ahora, nos vamos con los números racionales. Los números racionales incluyen a los enteros y a los fraccionarios. Recuerden que los enteros son menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluso el 0. Y los fraccionarios, pues obviamente son 3 cuartos, 1 medio, 5 séptimos y pues evidentemente pues todos los números fraccionarios. Y dentro de los enteros tenemos a los números naturales, que únicamente son los enteros positivos. Dependiendo del autor se incluye el 0, pero recuerden que los naturales solamente son los enteros positivos, mientras que los no naturales pues son los enteros negativos. Entonces, de esta manera nosotros podemos empezar a clasificar cada uno de estos conjuntos con estos ejemplos. Vamos a empezar con los números irracionales. Recuerden que los números irracionales son aquellos números con decimales no periódicos. Es decir, que el irracional directamente se iría con el d. ¿Por qué? Pues de hecho puse el raíz de 2 como ejemplo. Así que vamos a decir que me quedaría como 1d. Ahora nos vamos con los números enteros. Recuerden que los números enteros son menos 3, menos 4, menos 5, 0, 1, 2, 3, 4. Y podemos darnos cuenta aquí, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Entonces los enteros irían con el c. Así que nos decimos que el 2 sería el c. Después, los racionales. Los racionales incluyen tanto a los enteros como los fraccionarios, ¿sí o no? Eso quiere decir que los racionales se irían acá, ¿sí o no? Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Y por último, nos vamos a los naturales, que recuerden que son los enteros positivos. Y pues los enteros positivos son el inciso A. Entonces, únicamente me faltaría poner 3b y 4a, y ahí está. Así de sabrontosaurio es el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver siempre como dice, relacionar cada concepto con su representación y me dan este concepto y esta representación. Personalmente hablando, yo creo que no hay mucha dificultad respecto a este tipo de problemas porque pues simplemente son relacionar conceptos extremadamente básicos. El problema verdadero empieza a ¿cómo demonios explicas un enunciado que supuestamente ya debes de saber de hace muchísimo tiempo? ¿Y por qué lo estoy diciendo? Pues porque yo podría simplemente ponerme a relacionar así como así y ya está. Pero insisto, a mí no me gusta hacer ese tipo de cosas. Así que vamos a recordar dos definiciones muy importantes que están dentro de nuestros conceptos. Y la primera es la de número. Recordemos que el número es la expresión de una cantidad. Y mientras que el término no solamente es la expresión de cantidad, sino que el término posee varias partes. Está el coeficiente, está la variable, está el exponente, está el signo. Entonces, recordemos que, por ejemplo, un término puede ser 2x cúbica, donde nosotros tenemos la parte numérica conocida como coeficiente, ¿verdad? Coeficiente, la parte literal o variable conocida como base y el exponente. Entonces, de esta manera, un término no solamente es un número, sino que un término puede tener coeficiente, base, exponente, incluso signo. Entonces, realmente el término puede tener muchas cosas, siempre y cuando sea un monomio. Recordemos que un monomio es un único término. De esta manera, nosotros podemos empezar a relacionar los conceptos con las representaciones. Así que vamos a empezar con número y término. Podemos darnos cuenta que número nos dice representación simbólica de una cantidad, que es lo mismo que la expresión de una cantidad, ¿no? Entonces el número se va con el C.
Ahora nos vamos al término, que es justamente lo que les digo. El término posee coeficiente, base, exponente, signo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Multiplicación de signo, coeficiente, número irracional y variable. Recuerden que una variable o literal es exactamente lo mismo que una base. De esta manera, el término se va a relacionar con el de. Ahora nos vamos a dos conceptos más allá, el álgebra y la aritmética. El álgebra y la aritmética son materias de la matemática, donde el álgebra ya maneja el uso de términos, mientras que la aritmética únicamente utiliza los números. ¿Por qué? Porque en aritmética nosotros no metemos variables. ¿O ustedes se acuerdan que en primero de primaria poníamos 5x más 6x? No, realmente en primaria nos estaban enseñando 1 más 2 más 3 más 4. Es decir, operaciones con números. Mientras que en álgebra ya son las operaciones con los términos, donde ya obviamente incluimos bases, exponentes, coeficientes, así que vamos a relacionarlos. El álgebra sería operaciones con términos y el aritmética sería operaciones con números. Por lo tanto, el resultado de este problema me quedaría como 1A, 2C, 3D y 4B. Y pues ya, este sería el resultado de este problema.